En ocasiones me he puesto a pensar sobre cuál es la finalidad de un embrujo, sobre con qué fin alguien embruja a otro. ¿Qué es lo que quiere que le pase? ¿Lo quiere lastimar, dañar o matar? Siempre me he puesto a pensar en ello. Desafortunadamente, a toda mi familia y a mí nos pasó, y aún sigo pensando en esos problemas que nos causó. Pues es una lástima porque supimos quién fue y al final no pude hacer nada. Ahora debo cargar con esta cruz, esperando a que las cosas mejoren o que lo peor ya no vuelva a pasar. De este modo quisiera contarles quizás lo que sería mi última oportunidad de que alguien sepa mi historia. Por ello, debo de ponerlos en contexto de lo que pasó desde un principio. Todo inicia varios años atrás, cuando yo apenas era un niño. Si no mal recuerdo, apenas cumplía 6 años. Nuestra familia era estable y muy feliz. Pero todo cambió cuando mi padre comenzó a ausentarse de la casa. Toda mi familia era de Catemaco, Veracruz, y nos fuimos a vivir hasta Michoacán, por razones que mi mamá consideró más que razonables y que nosotros comprendimos tiempo después. Yo apenas iniciaría la primaria, por ello recuerdo la edad que tenía cuando nos cambiamos de estado. A quien no le pareció bien este cambio fue a mi abuela. Ella le decía a mi mamá que parecía que estuviéramos huyendo de algo. ¿Qué razón tenía mi abuela? Mi mamá había visto algo que no le había gustado y decidió protegernos de ello. Además, a mi padre, desde que se comenzó a ausentar de la casa, las pocas veces que llegaba siempre le daba por emborracharse y luego no regresar a casa por días. Esto ya le había cansado a mi mamá, que decidió darle un ultimátum a mi padre. Pero siempre él era chantajista y convencía a mi mamá. Pero esta vez no era así. Por fin se había decidido en largarnos de Veracruz. A mi parecer todo hubiera funcionado bien, de no haber sido que nos trajimos algo de allá que tuvimos que cargar un buen tiempo hasta darnos cuenta. Los mejores recuerdos que tengo de mi padre eran de cuando estaba sobrio. Podría ser el padre más amoroso de todos, el más atento e incluso el más romántico con mi mamá. Con mis hermanas era todo un caballero, pero algo comenzó a pasar en él, que cuando regresaba de la calle, ya era otro. Al principio nos decía que veía sombras y que éstas lo perseguían y atormentaban. Hablaba sobre demonios con horribles sonrisas. Al poco tiempo, comenzó a llegar borracho a casa. Él se excusaba diciendo que las sombras lo invitaban a tomar, pero él nos decía que no recordaba haber levantado una sola botella. Pero el olor a alcohol lo delataba. Recuerdo que una noche que llegó borracho y oliendo a alcohol, se dejó caer en el sillón y se quedó dormido. Siempre había una lechuza blanca que se paraba en el árbol de la cochera y lo observaba. Comenzaba a ulular de tal forma que parecía que le cantaba. Esto sucedía siempre que mi padre llegaba a casa en esas condiciones. Era curioso, pues nunca fallaba la presencia de esa lechuza blanca. El día de la mudanza había llegado. A mis 2 hermanas fue a quien más les costó trabajo aceptar que nos iríamos, pues tuvieron que dejar desde amigos hasta novios. Mi abuela aún estaba molesta por este cambio radical que había decidido mi madre, pero aún así nos ayudó a subir varias cajas a la mudanza. Y cuando estábamos por irnos, jamás se apareció para despedirse.
Esto a mi mamá no le importó. Incluso no la mencionó en todo el camino. Una vez que llegamos a Morelia, Michoacán, adecuarnos al ritmo de vida que llevaban ahí fue algo complicado. Por suerte mi mamá ya había conseguido un lugar en renta y un trabajo, mientras que mi padre duró varios días en cama. Pensé que estaba aún ebrio. Dormía siempre, y cuando lo despertábamos para comer, nos corría del cuarto pidiendo que nadie le molestara. Sin embargo, un par de días después, se levantó y comenzó a buscar entre sus cosas algo. Me preguntó varias veces por una pala, pero no supe darle una respuesta certera. Cuando no funcionaba conmigo, buscaba a mis hermanas y al final con mi mamá. Fue tanta su insistencia que al no encontrarla se fue en busca de una a la ferretería. Se pasó toda la noche cavando a un lado de la casa. Solo regresó a la madrugada para bañarse. Salí a ver qué había cavado y simplemente se trataba de un hoyo, de no más de 1,5 metros de profundo. Llegué a pensar que mi padre ya había enloquecido y que el cambio de hogar le había afectado. Esto parecía ser parte de su extraño comportamiento. Al siguiente día, por la tarde, yo estaba regresando de la escuela y el hoyo ya estaba tapado. No quise preguntarle a mi padre qué había metido en él, porque sabía que recibiría un insulto o una negativa. Y esa noche, mientras todos estaban acostados, fue cuando comenzaron a ocurrir las cosas. La casa que rentamos no era muy grande. Yo tuve que compartir cuarto con mis hermanas desde un principio. A la mayor de ellas le gustaba escuchar música con sus orejeras, y mientras lo hacía, nos decía que no quería que la molestáramos. Y justo casi a la hora de acostarnos, ella se comenzó a quejar de un terrible dolor en el oído. Fue con mi mamá y ella la revisó. No parecía ver algo, pero al revisar más minuciosamente, vio algo extraño que se movía dentro de su oído. Rápidamente buscó unas pinzas, colocó la cabeza de mi hermana en su regazo y con ayuda de una lámpara se encontró con algo asqueroso. Un chapulín estaba alojado dentro de su oído. Mi hermana se quejaba y decía que podía sentir las patas de ese animal caminar dentro de su cabeza. Mi mamá, con ayuda de un hisopo y unas alicatas para uñas, logró agarrar al chapulín. Sin embargo, esto no paraba. Ella decía que sentía más animales dentro de su oído. Pero ahora no solo caminaban, sino que la estaban mordiendo. Decía que podía escuchar el crujido dentro de su cabeza. Rápidamente mi mamá se llevó a mi hermana a urgencias, dejándonos solos a mi hermana de en medio y a mí con mi padre. Esa noche, mientras esperábamos la llamada de mi mamá, yo no podía dormir. Me la pasé dando vueltas por la casa y me percaté que mi padre no estaba en el cuarto. Me imaginé que nuevamente se desaparecería de la casa para no perder sus malos hábitos. Pero noté que la puerta de la casa estaba abierta. Me acerqué para cerrarla, y ¿cuál sería mi sorpresa? Que mi padre estaba parado justo en medio de la cochera. Salí para decirle que cerraría, pues estaba haciendo frío. Pero vi que mi padre tenía los ojos cerrados y la boca abierta. Era igual que si durmiera parado. Lo jalé del brazo con la intención de despertarlo. Él se tambaleó y dio un par de pasos atrás. Parecía que fuera a caerse, y en eso abrió los ojos. Me vio de tal manera que parecía que no me había visto en años.
Se le llenaron los ojos de lágrimas y me abrazó. Me preguntó por mi mamá y mis hermanas. Yo estaba desconcertado por esa actitud. Fue cuando escuché un ulular muy familiar. Volteé al árbol que estaba en la acera frente de la casa. Y ahí estaba, la lechuza blanca que siempre lo observaba en Veracruz. No podía equivocarme. Era la misma. Podía conocer su canto. Pero algo pasaba dentro de mí que la sentía bastante familiar. Nos metimos a la casa y apenas mi padre dio un paso adentro, me pidió irse a acostar. A la mañana siguiente, justo al amanecer, llegó mi mamá y mi hermana mayor. Tenía ella un vendaje grande que le cubría ambos oídos. Mi mamá cargaba consigo un frasco el cual tapaba con su mano. Le indicó a mi hermana que fuera a descansar. Mi mamá puso el frasco sobre la mesa y, horrorizado, pude ver su contenido. Jamás sabré cuántos chapulines, arañas, hormigas y chinches había ahí, pero puedo asegurarles que eran más de 20 entre todas. Mi mamá fue por las orejeras de mi hermana, las examinó y las volvió a dejar en su lugar. Revisó la cama, las almohadas, su ropa, pero jamás supo de dónde pudieron haber venido esos animales y alojarse en la cabeza de mi hermana. Quisiera decirles que esto quedó en un susto. Sin embargo, mi hermana aún tiene serios problemas auditivos. Al pasar el tiempo, el comportamiento de mi padre fue más desgastante. Cuando tenía la oportunidad de estar con nosotros, sudaba mucho del cuerpo. Siempre parecía que quería irse rápidamente. Siempre nos decía que su cuerpo le dolía mucho y se iba a ir a acostar. Poco tiempo después, mi hermana de en medio ahora sufría las consecuencias. Mientras cenábamos, sin mi padre para variar, ella se quejó de un dolor en su garganta. No la dejaba tragar comida, pues decía que podía sentir que algo le arañaba la garganta. Al cabo de unos segundos, dejó de hablar. Comenzó a hacer arqueadas para vomitar, pero no funcionaba. Mi mamá corrió a ayudarla, y de la boca de mi hermana algo salía. Mi mamá lo alcanzó a ver, y con sus dedos logró tomar algo de su boca. Era un cabello, el cual lo jaló con mucho cuidado, mientras mi hermana mantenía la cabeza levantada y con mucho asco. Mi mamá jaló y sacó bolas de cabello grisáceas. Y por más que sacara bolas de cabello, no paraban de salir. Mientras mi hermana ya estaba llorando por el asco y la desesperación que le daba. Y al fin de un par de horas, logró sacar lo último. Yo pensé rápidamente que eso era una brujería. Fue extraño, pues parecía que mi mamá me leyera el pensamiento. Se me quedó observando y me dijo que esto parecía ser magia negra. Desde ese día, comencé a sentirme observado y acechado en mi propio hogar. Pero lo que no me había dado cuenta es que la lechuza blanca estaba parada sobre el árbol de enfrente de la casa. Al pasar los días, las cosas ya se habían tranquilizado un poco. Parte de ello coincidió en que mi padre nuevamente se había esfumado de la casa, y con él la lechuza también no volvió a aparecer. En cierta ocasión, tuve la mala fortuna de haber confiado en desconocidos, pues al salir de la escuela me topé con una persona que estaba vendiendo dulces y chucherías. Yo era bastante curioso. Me acerqué a ver lo que estaba vendiendo y para nada me alcanzaba. Una señora, ya mayor de edad, me había visto que se me hacía agua la boca con los dulces que vendían, y ella,
Muy amablemente me ofreció unos chicles que me dijo que tenía en su bolso. Inocentemente se los acepté. Le di las gracias y me los eché a la boca. Siempre he sido malo para masticar chicle, pues siempre termino tragándomelos de la desesperación de que se les haya ido el sabor. Ya me encontraba en casa. Estaba viendo la televisión cuando, de repente, una punzada en mi estómago hizo que me encorvara del dolor. No podía mantenerme de pie. El estómago me daba retortijones y gateando me dirigí al baño. Ahí vomité varias veces sobre la taza, pero el horrible dolor no terminaba. Así que me senté en la taza del baño esperando a que sacara lo que me haya caído mal. Lo último que recuerdo fue a mi mamá que me levantaba del piso. Todo me daba vueltas. Desperté en el hospital. Uno de los doctores platicaba con mi madre, que cuando me vieron despertar se acercaron a mí para preguntarme algo. Habían encontrado dentro de mi estómago pequeñas piedras. Parecían ser iguales a las de un carbón. Me preguntaron si me las había tragado intencionalmente o si me habían dado algo en la calle. Yo recordé rápidamente a esa señora que estaba frente al puesto de dulces. El dolor no se iba, y el doctor me comentó que desafortunadamente era necesario operar y sacar esas piedras antes de que provocaran un mayor daño. Duré en cama un mes completo, tiempo suficiente para hacerme pensar en las cosas que nos habían ocurrido y de qué forma esto había desgastado tanto a mi mamá, pues ella sola fue quien cargó con todo. Mi padre no había regresado desde hace más de un mes. Me encontraba en cama. Ya era casi medianoche. Mis hermanas aún dormían, cuando en el marco de la ventana la misma lechuza blanca llegó nuevamente de visita. A mí me desagradaba verla ahí. Me había comenzado a dar mala espina. Cuando esta ave no me quitaba los ojos de encima, voló hacia mi cama y por más que la espantara con una almohada, no se iba. Levantó sus alas y se acercó hacia mí. Entonces comencé a gritarle a mi mamá y a mis hermanas, pero esta lechuza ya estaba muy cerca de mi cara. Cuando finalmente llegó mi mamá y con la escoba la golpeó aventándola al piso. Mi mamá le gritaba diciéndole que nos dejara en paz, que por eso nos habíamos alejado de ella. La lechuza recibió varios golpes, pero aún se mantenía en pie, y esquivando el último palazo de mi mamá, voló hacia la ventana para irse rápidamente. Mi hermana mayor se acercó a mi mamá, quien estaba llorando hincada en el piso. Esa noche, mi mamá nos contó algo que nosotros ignorábamos por completo. Cuando ella era pequeña, tuvieron la visita de una anciana en su casa. Ella misma se refería diciendo que se trataba de una vieja curandera. Pasaba de puerta en puerta ofreciendo sus servicios, y mi abuela era bastante creyente en esas cosas. La vieja curandera tomó uno de los huevos de la canasta y lo pasó por todo su cuerpo, al igual que al de su mamá. Pidió un vaso para echar el contenido del huevo, y este salió turbio con hilos rojos. Le dijo que la familia completa se encontraba embrujada y que tenía que hacer trabajos de limpia de forma inmediata. Su madre aceptó. Ella era bastante crédula de todo tipo de magia que no lo cuestionó. Mi mamá nos contó que esa vieja curandera pasó por toda la casa a unas palmas. Tomaba agua y escupía frente al refrigerador, la estufa y nuestras camas. Y cuando terminó, tomó un gran sorbo de agua y la roció ante ellas. Mi abuela había quedado fascinada por ese trabajo, que decidió aprender sus mañas.
Esa vieja curandera, con el tiempo de pasar a ser una desconocida, pasó a tener su propia habitación en casa. Pasaron los años y mi mamá ya había encontrado al hombre con el que se casaría. Lo llevó a casa para conocer a su madre y a la vieja curandera Clotilde. Ellas dos se habían asombrado al ver quién era mi padre. Era joven, trabajador y muy apuesto. Pero las cosas se empezaron a poner raras, pues cada visita que hacía mi padre a la casa lo desgastaba demasiado. Entonces mi mamá le sugirió que ya no se vieran en su casa y que mejor salieran a pasear. Mi padre aceptó, y tal cual fuera magia, su energía la recobró rápidamente. Cuando mis padres se casaron ante la iglesia, esto no fue muy bien visto por mi abuela y la vieja Clotilde. Inclusive, ellas no fueron a la boda. Y al dejar la casa para irse a vivir con mi padre, tampoco estuvieron de acuerdo. Hoy en día ya no viven juntas, pero ambas siguen venerando a la ciencia del mal, aprendiendo una de la otra los secretos de la hechicería. Aún se siguen frecuentando. Mi mamá mencionaba que en las noches menos esperadas, una lechuza blanca se paraba en las ramas de los árboles de su casa y ululaba. Su cantar se convertía en una canción de cuna que de algún modo te mermaba las energías. Le pregunté a mi mamá si recordaba el rostro de esa curandera, y su descripción me recordó mucho a la señora que me había dado los dulces en la escuela. A la mañana siguiente, decidió llevarme con alguien que conoció mientras trabajaba, pues era necesario que revisaran más a fondo todo lo que estaba pasando. Llegamos a una casa en el centro de Morelia. Ahí nos recibió una señora. Mi mamá le platicó todo lo que había pasado con mis hermanas y luego conmigo. Le contó que mi padre ya se había ausentado mucho tiempo y que ahora no sabía qué más podría pasar. Esta mujer se quedó en silencio. No me quitaba la vista de encima. Yo me sentía muy incómodo. Ella se me acercó y me tomó del rostro para decirme: «Mi niño hermoso, tienen encima una terrible maldición que no te la puedo quitar yo, pero haré algo para ayudarles». Sacó un huevo de una canasta y lo pasó por mi cuerpo. Recuerdo que al pasarlo por mi estómago, sentí que algo empujaba desde adentro. Después me sentí mucho mejor. Tomó una cacerola de vidrio y lo quebró dentro. Jamás me hubiera imaginado que un huevo saliera con la yema negra. Tomó otro huevo y lo pasó nuevamente por mi estómago, y al romperlo salió limpio. Mi mamá estaba muy agradecida con ella. La señora me pidió que esperara en la sala. Me dijo que podía ver la televisión, mientras que ella platicaba con mi madre. Tardaron bastante, y cuando salieron de la habitación de donde me había hecho la limpia, mi mamá estaba llorando. Todo el camino de regreso se mantuvo en silencio, pero cuando llegamos a casa, ella corrió hacia el patio para buscar una pala. Rodeó la casa un par de veces. Llegó al lugar donde mi padre había escarbado hace tiempo y comenzó a cavar. Y mientras lo hacía, continuaba llorando. Mis hermanas le preguntaban si ella se encontraba bien, pero no contestaba. Cuando por fin logró descubrir algo, cavó un poco más para encontrarse con un frasco grande de vidrio. Lo sacó, lo abrió para vaciar su contenido sobre el piso. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que adentro había un gallo negro, amarrado de ambas patas. El pico y el pescuezo estaban amarrados con cabello gris. Tenía una bolsita atada. Mi mamá la abrió
y dentro de ella se encontró con varios chapulines, arañas y chinches. Mi mamá, aliviada, respiró profundo y nos dijo que ya todo estaría bien. Me duele decirlo, pero las cosas no mejoraron para bien. Mamá agarró una fuerte infección que la dejó en cama por mucho tiempo. La señora que me ayudó con la limpia con el huevo nos contó que todo era parte del mismo embrujo. Nos dijo que había algo terrible que no se podía evitar, pero que la vida de mi mamá era cada vez más corta cuando nos ayudaba a nosotros con nuestros males. Tratamos de contactar a mi padre con su familia para decirles sobre lo grave que se encontraba mi mamá, pero ellos, al igual que nosotros, no sabían nada de él. No duró mucho mi mamá, a quien ahora recuerdo con tanto cariño por todo ese esfuerzo que hizo por cuidar de nosotros. Mi abuela se enteró por parte de mi hermana mayor, pero parecía que esto nunca le importó. Nunca fue a su funeral. Los tres hemos salido adelante. Yo dejé la escuela ya varios años atrás. Mis hermanas se han tenido que meter a trabajar para poder mantenernos. Todo esto nos ha ayudado a salir adelante, pero las cosas no acaban ahí. Muchos años después, ya mucho más grande yo, me había tocado trabajar de chalán en una empresa que pondría una subestación de energía muy cerca de Olotepec, por lo que estaba muy cerca también de Catemaco. Así que decidí darle una visita sorpresa a mi abuela, y de paso mostrarle que todos estos años habíamos podido salir adelante sin su apoyo. Pero mi sorpresa fue que al llegar a la casa de aquella vieja bruja, encontré a quien había llamado una vez padre. Aún no me había visto. Yo lo veía de lejos mientras él arreglaba la casa de mi abuela. O por lo menos ya no era mi abuela. Y para él, yo ya era también otra cosa. Mi abuela salió de la casa para darle un beso, y mi padre le respondía. Pude comprender que todo este tiempo, ella había hecho algo para quedarse con él. Esa lechuza blanca que veía en las noches, su comportamiento todos estos años y su abandono, todo se relacionó en ese momento. Me dio tanto asco que decidí no contarlo ni a mis hermanas. Hoy en día, no sabría decirlo si se trataba de mi abuela o la vieja curandera quien embrujaba a mi padre con el canto de la lechuza. Pero algo era seguro. Logró destruir a nuestra familia. No le vi sentido seguir con esto. Ellas ya tenían lo que querían, y nosotros habíamos perdido lo que más amábamos. Me di la vuelta y me retiré. De esto que les platico, ya han pasado varios años. Realmente estoy cansado. Yo ya tengo a mis hijos y vivimos en Guanajuato. Entre nosotros pudimos salir adelante, con un embrujo sobre nuestras espaldas, pero con el amor de nuestra madre frente a nosotros. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.